al Evangelio de Juan, capítulo número 1. Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 129. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 129. Por favor, busque en su Biblia. Cuando espero es porque quiero que, si ha traído Biblia, que lo lea en su propia Biblia. 1:29 de Juan. Dice así la palabra de nuestro Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre bueno y amado, no hay palabras para expresar nuestra gratitud al permitirnos congregarnos. Señor, gracias, porque es un hermoso privilegio el que tú nos concedes, porque podemos tener todo y no hacerlo. Algunos venimos con falta de muchas cosas y aquí estamos, somos los más agradecidos. Oramos, Padre, para que nada ni nadie nos quite la bendición de podernos congregar. Y te suplicamos, bendito Dios, que siempre hables a nuestra vida. Bendice nuestra familia y nuestros hermanos que están fuera del país. Oramos por la salud del pastor Saúl Hernández. Señor, bendícelo, ayúdalo y que en su operación pueda salir con bien. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Pueden, por favor, hermanos, sentarse. El tema para esta noche es: quita el pecado. Quita el pecado. Amén. No dice quita los pecados, quita el pecado. Lo importante de esta noche en la enseñanza es: ¿qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es una pregunta. Fíjese que hay dos tipos de personas en el mundo. Uno es el creyente que le ha sido quitado el pecado y tiene pecados. Y el otro es el no creyente, el que no se le ha quitado el pecado y tiene pecados. Es una gran diferencia. Y es lo que nosotros debemos de comprender a la luz de las Escrituras y también por revelación del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros entendamos estas verdades, porque cuando no son entendidas conforme a la verdad, cuando no son entendidas conforme a la revelación, entonces podemos ser víctimas. Podemos ser víctimas de falsos maestros. Y los falsos maestros son aquellos que le dan su propia interpretación a las Escrituras. Aquellos que infunden temor o se aprovechan de una enseñanza para llevar temor al pueblo. Entonces es bien delicado realmente el enseñar la palabra de Dios en muchos sentidos, y especialmente en este que acabo de mencionar. Todo aquel que cambia a la verdad se vuelve anatema. Y muchas veces nosotros estamos muchas veces como los fariseos, estamos como los maestros ciegos e insensibles de Israel, que creían servir a Dios y no le estaban sirviendo a Dios, sino que era todo lo contrario. Ejemplo, Saulo. Él creía que agradaba a Dios. Y es por eso que tenemos a un Pablo hoy, que antes era Saulo, que puede comprender mejor que nadie la Escritura. ¿Porque era mejor teólogo o porque era mejor que Gamaliel? No. Sino por lo que él fue. Sino por lo que él hizo y por lo que él hacía. Porque cuando dijo miserable de mí, no solo está hablando de un pasado, sino también de un presente y también de un futuro. Porque él sabe que no puede eliminar en su totalidad el asunto de los pecados. Él está consciente, y es por eso que leemos su testimonio con gran convicción, porque él sabía lo que significaba Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Entonces es buena pregunta que nos hagamos, ¿qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Espero que haya quedado claro que hay dos tipos de personas. El creyente que se le ha quitado el pecado y comete pecados. Y el no creyente que no se le ha quitado el pecado y tiene pecados. Son dos cosas muy, muy diferentes. Es cierto que el hacer pecados, la raíz está en el pecado, pero el otro, que se le ha quitado la raíz, sigue pecando, pero es una forma muy diferente, y eso espero que usted lo pueda comprender por medio de la Escritura, no mi interpretación, no es lo que yo pienso, lo que yo digo, si no me volvería anatema. Entonces, ¿qué es el Cordero de Dios que quita el pecado? Primeramente, que Jesús es el Cordero de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo cuando el Señor Jesús aparece. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? Al mencionar Cordero, está diciendo algo muy importante. Hay un trasfondo. Cuando dice el Cordero, el pueblo de Israel entendía cuando se le decía el Cordero. Ellos sabían para qué servía un Cordero, hablando espiritualmente. Así como a nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros manejamos un lenguaje que lo entendemos. Por ejemplo, cuando usted le dice a alguien desconocido en agradecimiento o con deseo de bendecirlo, que el Señor le bendiga. Entonces, cuando la persona oye que usted lo bendice y le dice amén, usted entiende. Porque el inconverso no responde amén. Pero hay inconversos que repiten amén porque oyen a otros y lo repiten como loros. Pero no porque hay un nacimiento en ellos, y no porque les brota del corazón, y no porque es parte de su lenguaje espiritual. Porque eso no significa de que todos los que dicen amén son creyentes. Aún en las iglesias hay muchas personas que dicen amén, Dios le bendiga, y no son creyentes. ¿Por qué? Porque tienen el pecado. Eso hace una gran diferencia, y es por eso que se hace el llamamiento. Entonces, la única, al decir el Cordero, estamos hablando que es la única ofrenda del sacrificio. La única ofrenda del sacrificio. Por eso es tremenda el aplomo, la seguridad, porque a Juan se le había revelado quién era el Cordero. El Padre le dio señales de quién era el Cordero. Entonces, cuando Juan vio al Señor Jesús, y él da testimonio, porque aquel que me envió me dijo, el que viniere sobre él el Espíritu Santo, ese es. Entonces, cuando Jesús aparece y lo menciona, dice, he ahí el Cordero de Dios. Oiga, de Dios. Entonces, está hablando que es la única ofrenda de sacrificio dada por Dios. Oiga, dada por Dios y dotada por Dios. Dos cosas. Dada por Dios y dotada por Dios. Dada, porque solo venida de Dios es aceptada. Entonces, alguien puede poner cualquier otra ofrenda, por muy buena que sea, y no es aceptada porque no viene de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Tiene que venir de Dios, si no, no es aceptada. Porque si no viene de Dios, no llena los requisitos, no cumple. Tiene que ser dada por Dios. Amén. Y también dotada. ¿Qué es dotada? Preparada para. Venía preparada, como esa ofrenda, venía preparada. Ese cordero venía preparado. ¿Qué significa dotada? Completa, perfecta, ni más ni menos. Amén. Que trae todas las propiedades
o todas las cualidades. Por lo tanto, esa ofrenda era sin defecto. Por lo tanto, esa ofrenda era perfecta. Amén. Por eso es muy importante aceptar al Señor Jesús. Lamentablemente, el mismo hombre busca excusas inexcusables. Como por ejemplo, ahí andan, todo el mundo dice que hay que aceptar a Cristo, que levante la mano, que se pongan de pie. Se están excusando para no hacerlo. Y quiero decirle algo, ¿y es necesario recibir a Cristo? Sí. Juan 1:2 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es necesario recibirlo. Amén. Aceptarlo es, sí, yo lo quiero. Por ejemplo, alguien quiere recibir a Jesús. Yo quiero, yo acepto, yo lo quiero aceptar. Amén. Ese es el único que puede salvar al hombre. Amén. Dice que quita. Es bien importante esto. La palabra ahí es alza y lleva. El único que alza y lleva. Quita el pecado, no los pecados. Eso no corresponde a nosotros. Amén. Si no, todos fuéramos perfectos. Aunque somos perfectos, pero no somos perfectos. Porque estamos en el tiempo, estamos en el cronos y no estamos en la eternidad. Amén. Usted va a ir entendiendo y mejor comprendiendo, y vamos a ver cuando pasemos al apóstol Pablo, nos va a quedar más claro esto. Con la ayuda del Señor vamos a llegar ahí. Entonces, alza y lleva. O sea, es lo mismo que expiar. Cuando usted oye expiar el pecado, es alzar y llevar. Alzar es levantar hacia arriba o mostrar. Llevar es que quitó a alguien con fuerza, quitó a alguien con poder, alguien que logró y consiguió. Nada podía hacer eso, solo Él lo pudo hacer. Amén. Aquí la palabra es cargar y llevar por implicación. En cuanto al pecado, usted nota que no es plural, es singular. Quiere decir que se hace responsable por la culpa y llevarla afuera. Fíjese que en el Antiguo Testamento se entendía que agarraba la culpa y lo sacaba. Al cordero lo escogían, al macho cabrío lo escogían y lo sacaban del campamento. Y se perdía en el campamento, en el desierto. Entonces, él fue sacado fuera del campamento. El Señor, el pecado en mí lo saca de mí. ¿Comprende? Ve la importancia de recibir a Jesús como Señor y Salvador, como el único que puede perdonar mis pecados. Al creer en Él, estoy creyendo en el sacrificio vicario, o sea, en el sacrificio sustituto. Lo que yo no puedo hacer, Él lo puede hacer. Lo que yo no me puedo quitar, Él lo puede quitar. Lo que yo no puedo alzar, Él lo puede alzar. Yo no puedo liberarme de ese poder. Cuando lleguemos a la palabra potestad lo va a comprender. Yo no puedo liberarme de ese poder. Entonces Él viene y quita ese poder de mí. Eso que me domina a mí es lo que Él hace como obra. Entonces, volvemos que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Queda claro? Es decir, el pecado que me condena. He aquí, o he ahí, el Cordero de Dios. Note, que quita el pecado. Es decir, el pecado que me condena, pero no la maquinaria de hacer pecado. Esa es mi lucha, esa será mi lucha.
Esa será mi mayor batalla de siempre mientras esté en este cuerpo. El Señor no me quita los pecados, el Señor me quita el pecado. Lo peor. Lo que pasa es que muchos, solo voy a ponerlo como un ejemplo, no lo estoy abusando literalmente, pero sí como un ejemplo para que usted me comprenda lo que acabo de decir. Él quita el pecado, o sea, la maquinaria la quita. Perdón, ¿cómo le dije? Yo creo que me confundí. Al quitar, es decir, el pecado que me condena, aquí está la palabra. El pecado que me condena es el que Él quita. El pecado que me vuelve inútil, por el ejemplo que le voy a poner, Él lo quita para que yo deje de ser inútil. Lo que pasa es que muchos no podemos dejar de ser inútiles porque no queremos, porque no pagamos el precio. Pero también cuando está en nosotros y nosotros luchamos contra nosotros debemos de entender que no debemos dejar vencernos. Porque ese es el problema de algunos que huyen del camino. ¿Cuántos dejan de venir por pena? ¿Cuántos dejan de venir por vergüenza? Pague el precio. ¿Que acaso somos nosotros jueces? ¿Que acaso hay alguno entre nosotros un juez? Hablo espiritualmente. No tenemos jueces. Todos los que estamos aquí estamos en el mismo nivel. Pero unos perseveran, otros no. Y otros no perseveran porque no quieren, porque ya les fue dado el poder, para que ya fue operado en ellos el poder que quita. Entonces, muchos, el ejemplo que acabo de poner, muchos siguen postrados encima de su cama. Tus pecados te son perdonados. Aquí estoy hablando el plural, pero tus pecados te son perdonados. O sea, tu pecado es perdonado. Pero él seguía ahí tirado en su camilla. Cuando él dijo, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decirte a ti, levántate, toma tu lecho y vete. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para quitar pecados, para perdonar pecados. O sea, ya el pecado había sido quitado. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. El pecado ya fue quitado en usted. Pero ¿cuántos seguimos paralíticos? Y cuando digo paralíticos, en áreas. Porque si pudimos en varias áreas, ¿por qué no podemos en estas que nos están cautivando todavía? Si ya no tiene poder sobre nosotros. Deberíamos de buscar y ver la razón. Algunas serán difíciles de arrancar, pero no imposibles. Amén. Entonces, cuando dice el pecado, es decir, el pecado que me condena, pero no la maquinaria de hacer pecado. Esto, recuerde, lo va a entender cuando veamos lo de Pablo. Al quitar el pecado que condena, se puede iniciar el proceso de consagración. Si no se quita el pecado que condena, o sea, si no se quita el pecado, ya no voy a decir que condena, porque es lógico que condena. Pecado y pecado, esa va a ser la diferencia. Mientras no se quite el pecado, no puede entrar el proceso de consagración. Entonces, ¿por qué? Aquí no me voy a meter, hermano, perdone, pero ¿cuántos hay que no pueden cambiar nada? ¿Cuántos hay de que no parecen cristianos? ¿Cuántos hay? Nunca oran, nunca se congregan, nunca estudian la palabra, no saben lo que es un ayuno, no saben lo que es servir, no hablan como cristianos, no viven como cristianos, pero dicen que son cristianos. Y no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro. Amén. Los de afuera no cuentan. ¿Qué pasará entonces en ellos? Porque no hay consagración. Entonces, ¿cuántos de verdad no son creyentes? En la profundidad de la palabra. ¿Cuántos no han nacido de nuevo?
cuántos verdaderamente no han aceptado a Cristo, así como cuántos verdaderamente es por eso que no se han bautizado de corazón y es por eso que el bautismo no surgió ningún efecto en ellos. Mire, es increíble la cantidad de personas, al país que usted llegue, a la iglesia que usted llegue, es increíble la cantidad de gente que no parece cristiana. Es increíble el razonamiento de tanta gente que está en las iglesias, un razonamiento que lo tiene cualquier inconverso y el inconverso le gana en su razonamiento. Razonan mejor los del mundo. Le digo porque están adentro de la iglesia. Hablo de la iglesia cristiana de Cristo, iglesia de Cristo, a eso. No estoy hablando de otras religiones. Es vergonzoso que el inconverso piensa mejor que muchos de nosotros. En cuanto a moral, en cuanto a crianza de hijos, en cuanto a conducción de hijos. Que nosotros solo decimos, a ellos lo único que les falta es aceptar a Cristo. Pero viven mejor que nosotros. ¿Por qué entonces? Y ellos no saben lo que es lo que estoy enseñando. Consagración es santificar todas las áreas que se encuentran en nuestra alma. Esa es consagración. Entonces, esto es el inicio de la regeneración. Que se quite el pecado, entonces comienza el proceso de regeneración. Al quitar el pecado, entonces yo puedo comenzar la consagración. ¿Y qué es la consagración? Es la entrega de todas las áreas que han dominado por siempre mi alma. Que su inicio estuvo en el pecado. Significa que ahora los que hemos nacido de nuevo, ya no tiene el señorío sobre nosotros el pecado, pero seguimos pecando. Y esto es bien difícil comprenderlo. Entonces, ¿cómo es eso? Ya vamos a llegar, es que estoy introduciéndome. Tenemos que llegar a la carta de Pablo y Pablo lo aclara de una forma muy linda. Lo que pasa es que a veces no tenemos la base para entender esa verdad. No somos constantes. Mire, yo oigo las enseñanzas y yo puedo ver cómo va la hilación de las enseñanzas, pero usted recibe una porque como no está el pastor, solo vino a una. Ay, no vino el pastor, ya recibió para no venir. Y se perdió esa gran cantidad de enseñanzas. Y no ha entendido que es Dios el que habla, no el hombre. Entonces usted se pierde un montón. Entonces viene una enseñanza y óigame, yo le voy a decir algo. Estando fuera del país oí esto. Y no lo dijeron por mí, pero oí esto. Le dijeron al pastor, es que lo que usted enseña no lo entienden. ¿Cómo así? Sí, no lo entienden. Están tan desnutridos espiritualmente, se congregan tan poco, que cuando viene una enseñanza como la que usted dio, no la reciben, no la entienden, no los cambia. Yo dije, es cierto. Porque a cuántos de nosotros la palabra no nos ha cambiado. ¿Cuántos de nosotros no entendemos la palabra? ¿Y por qué los de afuera pueden decir cosas como esta? Lástima que no está el hermano Nerio, no está, ¿verdad? Ahí está, ya le agarró de no venir, dije yo. Los de afuera dicen, este es otro nivel, ¿o no? Qué triste. ¿Y los que estamos aquí? Eso se lo dijeron al pastor. Es que esa enseñanza, ellos no la entienden. Ahora, ¿qué significa no la entienden? No están a ese nivel de comprenderlo. Como que usted oyera esta enseñanza y cree que se le está dando permiso para pecar porque usted tiene una maquinaria que hace pecado. No, ya se la quitaron. Usted sigue pecando y yo sigo pecando porque queremos, porque no nos ha iluminado Cristo esa área, porque no hemos permitido que el Señor
la domine. Y la diferencia es en que usted sufra por eso que no puede cambiar. Esa es una gran diferencia. Y si usted sufre por eso que no puede dominar, usted de seguro ya le quitaron el pecado. Porque al que no le quitan el pecado sigue muerto en sus delitos y pecados. Como lo dice Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo. Versículo número 1. Amén. Entonces es el inicio de la regeneración. El que es de Dios, hablando de, he ahí el Cordero, el que es de Dios y el que Dios provee para nuestra salvación. Mire qué tremendo. Es por eso que muchos pueden decir que son cristianos, pero no pueden vivir como cristianos. Porque ese Cordero es de Dios y el que Dios provee para nuestra salvación. Veamos 1 Pedro 1:19. 1 de Pedro 1:19. 1:19. ¿Alguien me lo lee, por favor? Ya me lo pusieron. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, fíjese bien, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Viene de Dios, dotado por Dios, y como ofrenda viene de Dios y dotada por Dios, sin mancha y sin contaminación, perfecta, completa, observada aproximadamente 33 años. No 7 días como era en el antiguo pacto, que había que observar al animal que iba a ser sacrificado. Y si en 7 días el sacerdote no encontraba nada indebido en el animal, entonces podía ser sacrificado. El Señor pasó 33 años siendo observado y no se encontró en él nada indebido. Entonces dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, hablando del sacrificio, como de un cordero. ¿Qué dijo Juan? He ahí el cordero. Y Pedro todavía no había ni siquiera convertido su alma. Pero llegó a aprender porque se congregaba en la Judá. Es que tal vez así cambia la cara, hermano. ¡Qué serio! Es que está difícil, ¿verdad? Está serio esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es el que es de Dios y el que Dios provee para nuestra salvación, la cual nos habla del gran sacrificio mediante el que se llevó a cabo la expiación, por el pecado. ¿Qué es pecado? La palabra griega literalmente es no dar en el blanco. Esa palabra es ofensa. Esa palabra es tomar el curso equivocado. Vivíamos sin Dios y sin rumbo. Tomar el rumbo equivocado. ¿Para dónde íbamos? A una muerte eterna. Íbamos en el rumbo equivocado. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Amén. Ahora, pecar sin el sacrificio de Cristo es una cosa. Pecar con el sacrificio de Cristo es otra. Porque usted, por muy convertido que esté y por muy consagrado que esté, usted está consciente que no deja de pecar. Porque hay muchas maneras de pecar. Pensamientos, palabras, hechos, etc. Y usted a veces se queda sorprendido cómo es posible que dijo, cómo es posible que hizo, cómo es posible que se dio. Ahí es donde usted se da cuenta de que han hecho una obra en usted. Porque antes usted no sentía nada. Porque antes usted no se sentía redarguido ni tampoco se sentía convencido. Ahí usted se da cuenta de que entonces Dios ha hecho algo en usted. Entonces son dos cosas muy diferentes. 2 Corintios 5:19
2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo. Mire qué lindo esto. El Cordero de Dios, decía Juan, ¿verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Recuerde lo que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oiga, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire qué precioso. Ahora vayámonos al versículo 14. Vamos a leer del 14 al 18 para que tenga un buen contexto. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, al que le quita el pecado, ya no vivan para sí, porque usted y yo vivimos conforme nos da la gana. Amén. Cuando veo un montón de gente que no se congrega como debe ser, ojalá estén yendo a otra iglesia, porque aquí ya les aburrió, ya no les gusta, etcétera. No se edifican, y si no se edifican, me late que es porque no entienden. Entonces no están al nivel. Ellos solo se van a eliminar cuando deberían de pagar el precio. Pero viven para sí. Una de las cosas que yo entendí, hermano, y quiero decirle algo, siempre le he dicho, yo nunca me pongo de ejemplo como perfecto. Nunca me pongo de ejemplo como consagrado. Nunca me pongo como ejemplo hablando de santidad. Jamás, no puedo, no tengo la moral, ni conmigo mismo. No digamos para engañarlo. Pero quiero decirle algo, jamás he permitido que nada me elimine. Ya sea pastor, ya sea líder, ya sea anciano, ya sea lo que sea. Y ese ha sido, sí, de mí, el ejemplo, decirle, no se rinda, siga, no deje de congregarse, siga, pague el precio. Porque lo único que no lo va a volver un apóstata. Y si usted se vuelve un apóstata es porque nunca le quitaron el pecado. Significa que su confesión no fue genuina. Significa que su caminar no fue sincero. Sincero no es vivir sin pecar. Sincero es realmente tener la convicción de que quiero agradar a Dios. No puedo, pero quiero. A Él correrá el justo. A Él correrá el justo. El justo. El que no es justo no corre a Él. Y hay una diferencia entre el justo que corre a Él y el que no es nada y corre a Él. Solo lo hace por interés, solo lo hace por conveniencia, pero el justo no. Porque también está llena la iglesia de solo aquellos que corren porque lo necesitan. Y si Dios no les cumple y si Dios no les hace, entonces Dios no sirve. Gracias, hermano. A veces necesito apoyo. Que la gloria y los aplausos son para Él. No que sean, son para Él. En el 15 estábamos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel. Oiga, qué tremendo. Por lo menos hay un porcentaje que es su vida para Él. ¿Habrá un porcentaje de su vida para Él? Sino para aquel que murió. ¡Qué tremendo! ¡Ay, Señor! ¿Cuántos quisiéramos borrar esto? Me da pena, Señor. Sino para aquel que murió y resucitó por ello. Hay que quitar eso. Y también lo de arriba. Ya no vivan para sí. Lo primero sí, Señor, porque lindo moriste por mí. Aleluya. Allá en los 84, oía un hermano que predicaba y decía que nosotros tenemos una Biblia.
Me voy a poner de ejemplo. La Biblia San Eduardo. Y yo me quedé, ¿y eso cómo es? Yo no tengo Biblia. ¿Cómo no? Decía él. No es que me contestaba, no, que yo pensaba y él decía, sí, usted tiene una Biblia. ¿Sabe cuál es su Biblia? Todos los versículos que usted tiene subrayados. Y en todos los que usted subraya, todos son de bendición y de promesas, de bendición y de promesa. Yo te ayudaré, nunca te desampararé, etc. Todos están ahí. Y aquellos donde Dios está exigiendo, ¿por qué no están subrayados? ¿Por qué están marcados algunos versículos con plumón o con colores? ¿Y por qué no los demás? Y nadie subraya. ¿Seré yo, Señor? Nadie lo subraya. Nadie subraya. Y Judas se ahorcó. Nadie. Y así encontraremos una gran cantidad de versículos que deberíamos de subrayarlos. Como subrayar eso, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Le aseguro que no está subrayada. Amén. Entre todos los sacrificios, Juan alude a los corderos que se ofrecían en el templo, con referencia especial a los del sacrificio diario que se ofrecían cada mañana y cada tarde. Siempre se hacía con corderos. Le voy a mencionar citas bíblicas porque no las voy a ver, no nos quedaría tiempo. Hebreos 5:1, Hebreos 7:27, Hebreos 8:3, Hebreos 9:26, Hebreos 10:1, versículo 5, versículo 12 y versículo 26. A eso se está refiriendo. De todos los sacrificios que se hacían con los corderos. Alude también al cordero pascual cuya sangre libró a los israelitas de la muerte de los primogénitos, llevando a cabo por el ángel exterminador. Y Pablo dice que ese es mismo Cristo, que es nuestra Pascua. Veamos 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Y vamos a entrar al versículo de Pablo. Por eso he pegado un paso agigantado, porque quiero que toquemos lo de Pablo para que entendamos lo que expliqué al principio de Juan. Hablando de pecado y pecados. Espero darme a explicar. Dice primero esto. Oiga, qué tremendo. Limpiaos pues de la vieja levadura. Es como decir, limpiaos pues de los viejos pecados. El pecado fue quitado, pero lo que producía ese pecado sigue en nosotros. Y dice Pablo, ya no debe de seguir, porque el pecado ya fue quitado. Entonces esos pecados que nacen del pecado, todos los pecados, su origen está en el pecado. ¿Y qué pecado? El pecado original. El pecado que entró en Adán. Amén. Amén. Que es el responsable de todos los demás pecados. Amén. Pero dice, ya te quita el pecado, entonces límpiate de los pecados. No sé si me doy a entender. Amén. Es que quiero estar seguro que me estoy dando a entender. Amén. Yo quiero estar seguro de esto. ¿Sabe por qué? Porque mi interés es que usted lo entienda, lo comprenda y usted haga la lucha individual. No espere que lo hagan los demás. Usted hágalo. Que no le importe los que no se congregan. Usted congréguese. Que no le importe los que no se consagren. Usted conságrese. Esta lucha, este caminar es solo de usted. Es individual. Limpiados pues de la vieja levadura, limpiados pues de la vieja forma de vivir. La levadura está representando los pecados antiguos, lo que contamina, lo que invade. Qué tremendo. Limpiados pues de la vieja levadura, oiga, para que seáis nueva masa. Qué tremendo. En la medida que usted va sacando esas áreas, usted va siendo más parecido a Cristo.
para que seáis nueva masa. Oiga, sin levadura. Salvos. Sin levadura, ¿cómo? Como sois. Cuando el Señor te quitó el pecado, dejaste de ser condenado, dejaste de hacer pecado, pero sigo pecando. Límpiate de esa levadura. Hermano, esto es maravilloso. Mire, esto a mí me da vida. Esto a mí me da esperanza. Porque me veo y me decepciono. Veo mi caminar torcido. Y le digo, Señor, entonces, ¿dónde está tu obra? Hermano, es terrible sentir eso. Entiendo al apóstol Pablo en una milésima de mí. Lo entiende, en una milésima de mí lo entiendo. Y digo, qué tremendo. Repito, sin levadura como sois. ¿Por qué no eres levadura? Porque nuestra Pascua, porque vuestra Pascua, oiga, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mira qué tremendo eso, hermano. Mira, no importa, emociones, si vale la pena emocionarse. No retenga esa emoción de alegría, de decir amén, qué bendición, hermano, si parecemos muertos como iglesia. ¿Cómo es posible que el ejemplo que decía el hermano, no sé, lo oí, hermano, en una de las prédicas, cómo es posible que la gente le grita a los futbolistas, a los basquetbolistas, a los beisbolistas, a todos los deportistas, les gritan, se levantan de sus asientos, levantan la mano, hermanos, botan cosas, no les importa lo que valen, lo que cuesta, y nosotros en el Señor, sí va, qué lindo. Ay, hermano, es decepcionante, dan ganas de irse con el Señor. No sé quién fue, no creo que usted fue, hermano Fernando. Allá no pude oír ninguno por problemas de internet. Es feo no estar con ustedes ni en eso. Yo quizás deben haber algunos, pero yo quizás soy el loco, hermano. Que yo estoy consciente de mi naturaleza y digo, Señor, qué bendición que no me ves así, porque quiero ver algunos otros versículos. Mire, yo voy a seguir después de las 8. Si usted se quiere quedar, quédese, hermano. No le creo tampoco, pues, pero oiga, hermano, por favor, léalo con entendimiento. No es que no entienda, no, léalo como le decían a usted en la primaria, lea con comprensión. Había una materia que se llamaba lectura comprensiva. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Hay vestigios de la vida antigua, que son los que nos ve la gente y que nos dicen, mire, para ser cristiano como ese, pero no saben que a usted el pecado ya le fue quitado. Y el que lo está juzgando y señalando tiene el pecado y los pecados. Y viene el día en que sabrán de quién son las mulas. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Oiga, sin levadura como sois. Eres, pero no se te ve. Pero lo sois. Eres cristiano, pero no se te nota, pero eres cristiano. Te ves desnudo, pero estás vestido. ¿Cómo eres? Porque yo puedo. No. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuestro Cordero. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que dijo Juan, porque nuestro Cordero, porque nuestra Pascua, porque Juan hablaba de todos los corderos que se sacrificaban y habló también, lo introdujo el Cordero que fue sacrificado en Egipto. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vayamos a Efesios 4:22, y aquí con la ayuda del Señor vamos a entenderlo del principio.
Efesios 4:22, vamos a leer al 24. La carta de Pablo a los Efesios, ¿a quién va dirigida? ¿A inconversos o a creyentes? La carta que leímos de Pablo a los Corintios, ¿es dirigida a los creyentes o a los inconversos? A creyentes. A usted y a mí. En cuanto a la pasada manera de vivir, mire, qué tremendo. Despojaos del viejo hombre. Levántate de la camilla. Entonces, ese periodo donde el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, y Él siguió, ese es todo nuestro tiempo en el cual nosotros un día vamos a ser levantados. Porque ya no éramos paralíticos. En el sentido nuestro, somos masa como la de Cristo. Hermano, qué maravilloso esto. Mire, qué rico es entender esto, hermano. Mire, se pasan 36 años en el Señor para entenderlo, pero vale la pena. ¿Sí? ¿O no, hermano? Usted encuentra una cosa y dice, Señor, ¿y por qué a los 20 años? Porque no eras competente. Porque tú te mandabas tú. Porque tú hacías con tu vida lo que tú querías. Tú ponías los horarios y escogías los días. Hasta decidías cuánto diezmarme y cuánto ofrendarme. Y lo que yo más quería fue lo menos que diste, tu corazón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o sea, despojaos de la levadura que está viciado conforme a los deseos engañosos, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No puede usted y yo renovarnos si no es por la palabra que recibimos. Si usted no deja de oír esa música sucia y no oye alabanza que son de Dios, su mente no va a ser renovada. Si usted no recibe la enseñanza y no deja de estar viendo esa cantidad de películas y de novelas, su mente no va a ser renovada. Mire, veamos a las personas que casi no vienen a la iglesia, hermano, y que se mandan solos. Sepa, y si usted supiera todo lo que ven, lo que oyen, lo que viven, lo que practican, cuáles son sus hobbies. Ninguno de ellos es oración. Ninguno de ellos es congregarse. Mire, le doy gracias al Señor que pasé gran tiempo de escasez, porque aunque ahora tenga para ir a comer a un lugar lejano, no lo cambio por lo que es el Señor. Inclusive, aunque no gaste ni 5, usted me puede invitar un día de culto y no le digo, no puedo. Y los domingos, los martines no me dan permiso, le digo. Amén. No lo último. Ni están, vea, solo el hermano Ricardo está. Y la hermana Guadalupe sí, vea, ahí está. Versículo 24. Y vestíos. Al inconverso le dice, no, ¿a quién? Al convertido. Oh. Al convertido le está hablando Pablo. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué tremendo, hermano. Ojalá que esto lo entendamos algunos. Entonces, viene Pablo y dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Esto es el residuo, mire qué importante, el residuo de la vieja corrupción natural y pagana. ¿Qué es lo que me hace pecar? Primero, el pecado en mí. Usted solo vea el pecado en los niños, que usted puede decir, hay inocencia. Claro que hay inocencia, una inocencia relativa. Porque no han visto, no han oído y hacen cosas que usted dice, Dios mío, ¿de dónde salió esto? Del pecado. El niño, inocente, hay inocencia relativa. Le brota
rebeldía, le brota enojo. ¿De dónde? Si tiene un mes de nacido, una semana, y mira qué berrinche porque tiene hambre. Y la ciencia, no, si es natural, si él tiene hambre, la forma de pedir comida. No, es un alma rebelde. ¿Por qué usted cree que una mamá va a pasar horas sin darle mamar a su bebé? Si hay mamás que le pasan metiendo a cada rato el pecho al bicho, pero está como que es... Hermano, la madre tiene ese cuidado. Más o menos sabe las horas que él tiene que alimentarse. Pero ¿por qué se enoja? ¿Por qué muerde la chiche o la teta? ¿Por qué la muerde? ¿Por qué se estira todo y frunce la cara y todo lo demás? ¿Quién le enseñó? Nadie. ¿Y por qué cuando ya tienen una fuerzacita en las manos y ya no quieren pacha, la avientan? ¿Por qué? Yo no sé si fue mi hijo o mi hija que había que comprarles de plástico porque todas las quebraba. Las aventaba así, ¿ve? Y cuando decíamos, ¿qué? Es que ya no tiene hambre, ya llenó. ¿Y quién le enseñó? Nadie. Y usted que tiene hijos, ¿verdad? Que ve cosas usted que dice, y como usted tiene cómo desquitar, igualito a tu tata, le dice. Esto es el residuo de la vieja corrupción natural y pagana. La figura tiene origen en los extremos, en el extremo cuidado de los judíos. Deuteronomio 16:1. 16:1. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua de Jehová tu Dios. Porque en el mes de Aviv, o sea, cuando dice Pascua, sacrificar cordero. Amén. Porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. 2. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No donde le dé la gana a usted. De los que andan buscando iglesias que no debían andar buscando iglesias. Y si alguien anda aquí, váyase a su iglesia. No comerás con ella pan. Bueno, si es el lugar que Dios le ha destinado. Porque es claro, ¿verdad? No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Versículo 4. Y no se verá levadura contigo en tu territorio, o sea, en tu casa, por 7 días. Oiga, por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Pero aquí lo que nos importa es el extremo que hacía el pueblo de Israel. En todos los rincones buscaban, hermano, a que no hubiese en ningún lugar levadura. Todo aquello que era indebido, que está representado en la levadura, tenían que escudriñar cuidadosamente. Mire lo que está hablando como figura para nuestra vida. Tengo que escudriñar cuidadosamente. Y ya me quitaron el pecado. Pero hay pecados. Escudriña. ¿Está comprendiendo? Esa es su labor. La de los maestros de las congregaciones es enseñar, pero el escudriñar es suyo. El sacar es suyo. Por eso muchos tenemos vidas tan deplorables. Porque hay mucha levadura en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestras iglesias. Y hay mucha levadura en nuestros trabajos. Ya se imagina si el Señor llegara a nuestras casas, que no hallara, hermano. Y no hablo de cosas que hallara el Señor.
Hermano, cada vez me quedo más triste de ver el hablar, el comportar de los jóvenes. No parecen cristianos. No parecen cristianos, hermano. En las universidades no parecen cristianos, son del montón. No se pueden señalar entre 10,000. No pueden orar en un restaurante, no pueden orar para un examen. Y si lo hacen solamente mental para que nadie los vea ni los oiga. Es decepcionante. Vengo de un país donde los jóvenes lo que menos dicen es amén, gloria a Dios, aleluya, gracias al Señor. Nada. Es deplorable. Es decepcionante. Y la lucha de los pastores, que los que son pastores. Porque otros que creo que no son ni pastores. Ya me metí en camisas de 11 varas yo. Tenían que escudriñar para limpiar toda partícula de levadura. Desde que se mataba el cordero, antes de la Pascua. Amén. Salmo 139. Salmo 139. Versículos 23 y 24. Mire qué linda la oración del salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Voy a llegar hasta ahí por tiempo. Si con la ayuda del Señor, el otro jueves sigo. Pero vea qué linda. Mire cuando uno ha entendido, hermano. Mire cuando el pecado le ha sido quitado a uno. No los pecados. David o el salmista. ¿Qué es David? Pero David, oiga lo que está diciendo. Póngame nuevamente el 23, por favor. Examíname. Qué tremendo, hermano. Señor, examíname y conoce mi corazón. Pruébame. Óigame, hermano. Solo un convertido puede dirigirse a Dios así. Significa, Señor, tú sabes cómo anhelo ser agradable ante tus ojos. Señor, tú sabes cómo quisiera hacer una ofrenda de olor grato y fragante. Ayúdame a encontrar, ayúdame a darme cuenta de todas aquellas cosas que son de mi antigua vida. Y el versículo 24. Y ve si hay en mí, mire qué tremendo, camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque aquellos que sufrimos, porque aquellos que lloramos el pecado, Señor, en nosotros, y no del pecado original, sino del pecado que no podemos dominar nosotros, que ha quedado ahí porque nosotros tenemos que dominarlo, como Israel tenía que sacar de Canaán a esos reyes, a esas naciones, a esos pueblos, Señor. Tú les diste la salvación al sacarlos de Egipto, pero al entrar a la tierra prometida, ellos tenían que conquistarla. Se repite, Señor, en la iglesia. La Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. El pecado
ha sido eliminado, el pecado que nos condenaba. Y Señor, permítenos seguir con este estudio para que podamos entender a cabalidad esta verdad y ninguno de los que estamos oyéndola pueda creer que hay libertad de hacer lo indebido. Al contrario, es una advertencia para los que nos ha sido quitado el pecado. Hermano, hemos oído enseñanzas fuertes y es la verdad lo que nos han enseñado. Yo he estado oyendo las prédicas, hermano, y yo temo igual que usted, y yo siento igual que usted, pero quiero decirle algo, que si usted es de los que escudriñan y encuentran levadura en algún rincón, la vieja levadura, note que no habla de nueva levadura, la vieja levadura, la vieja manera de vivir, los efectos de la causa que es el pecado, lo hacen sufrir. Entonces tome aliento su corazón, porque el Señor ya no lo ve como pecado, pero sí le agrada que usted sufra por sus pecados, que suframos, porque esa es una evidencia de que Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, que aquellos que por momentos dudamos de nuestra salvación, que esta noche nos sintamos dichosos, de que no nos agrada la vieja vida, que tememos volver de donde fuimos sacados. Que esta palabra, Señor, haya traído fortaleza a tu pueblo nacido de nuevo. Y también, Señor, quiero invitar en esta noche, si entre nosotros hay alguien que necesita aceptarte a ti como el único y suficiente Salvador personal. Hermano, no me quiero bajar de este lugar sin antes hacer la invitación. ¿Hay alguien entre nosotros que necesita aceptar a Cristo? Y yo quiero decirle que usted puede estarse congregando 1 o varios años y es posible que necesite aceptar a Cristo. Que Dios la bendiga. Amén. ¿Quién más? ¿Hay alguien entre nosotros? Mire, qué bendición. ¿Hay alguien más que necesita entregarle su vida al Señor y decirle: Señor, yo necesito que arranques de mí el pecado? Repita conmigo, ahí quédese. Repita conmigo, ahí quédese. Señor Jesús, yo te recibo hoy como el único y suficiente Salvador personal. Señor, yo creo que tú eres Dios, que fuiste enviado por el Padre a morir en mi lugar. Por lo tanto, Señor, me arrepiento hoy de mis pecados y de mi antigua vida. Me entrego a ti, Señor, para que tú me seas propicio y a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo mi vida pueda ser verdaderamente cambiada. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén, Señor, y amén. Señor, gracias por aquellos, Señor, que hemos entendido esta palabra. Señor, qué bienaventurado soy. Señor, qué dicha la que siento en mi corazón, que el pecado que me condenaba ha sido quitado, Señor. Perdónanos, Señor, porque no somos lo que deberíamos de ser.
pero no pierdo la esperanza mientras yo siga en tus caminos, Señor, que a cada instante me dará la porción de vida para que yo pueda conquistar mi propia Canaán. Gracias, Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Señor.